Simi Barra Nocturna presenta Gol Gana, el único podcast que se ve a nivel de cancha, con Enrique Garay y Shanique Aspe. Muy buenas a todos. Hoy el consultorio futbolero recibe a un periodista que ha narrado la historia del deporte mexicano durante décadas. Un hombre de palabra, rigor y memoria. Prepárense, porque hoy la charla viene con análisis, trayectoria y mucha experiencia. Hola, querido doctor Simi, Enrique. ¿Cómo estás, querida Shanique? Bien. Oye, esos tenis, la verdad es que me encanta. Cada día te veo más seguro de que es el look ganador. Sí, no tengas duda, es el look del doctor Simi. Pero me genera intriga, me genera entusiasmo el próximo invitado. Pues mira, yo te voy a decir algo. Él tiene solamente la fortuna de ser por siempre joven. Ah, fabuloso. O sea, imagínate, pasan los años y sigue siendo el joven. Tendrá que compartirnos algunas ideas. Exacto, ya te di una idea de quién es, clarísimo. Sí, ¿no? sí, con esa firma para presentarlo, indiscutible. ¿Quién es, doctor Simi? Hoy tenemos en la casa a un referente del periodismo deportivo, una voz autorizada en toros, fútbol y Juegos Olímpicos. Bienvenido, Heriberto Murrieta. ¡Ok! ¡Eso! Enrique, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Hola, Shanique, qué gusto. ¿Cómo estás? El No, qué joven placer. Murrieta El está joven. con nosotros. Exacto. En Gol Gana Podcast. Siéntate. Por qué favor. gusto. Estás en tu casa, ahora sí Qué que... gusto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo olvidar cuando don Jacobo Zabludovsky decía toros y deportes con nuestra primera espada, el joven Murrieta? Era un gran reconocimiento para ti, porque no solo era la presentación a tu sección, era un reconocimiento a tu persona, a tu trabajo. ¿Estás de acuerdo? Claro, y sobre todo, Enrique, que ya era yo muy joven, entonces tenía lógica el apodo, que hoy en día ya es obsoleto. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero 60 años, Shanique. Pero en el alma siempre vas a ser yo un te joven. gano, no Siempre pasa vas a nada. ser un jovencito. Un poquito, ¿verdad? Yo te gano. Sí, pero fue un apodo que se arraigó mucho, se popularizó mucho y me sigue acompañando. Pero en voz, contradictoriamente. Sí. en voz de don Jacobo Zabludovsky tenía un valor superior. Claro. O sea, hay personajes que ayudan y don Jacobo, bueno. Oye, y arrancando justamente con esto que está comentando Enrique, a mí me llama la atención la oportunidad que tuviste tan chavo, porque no es tan sencillo en este medio darte a notar tan rápido y tú tuviste una fortuna, fue como una mezcla de qué sientes que te llevó a ser ese hombre tan exitoso desde que tenías que 15, 17, ¿a qué edad? Sí. Yo tenía desde niño fui actor infantil de teatro en el Teatro ¡Órale! Orientación, allá a espaldas del Auditorio Nacional, y era una gran responsabilidad porque el público pagaba su boleto, no era el teatro del 10 de mayo, del Día de las Madres, sino que era un teatro profesional que a mí me presionaba mucho la idea de olvidar los parlamentos y ver el teatro lleno a tan corta edad, ¿no? Y luego trabajé en una estación de radio ahí en la Colonia del Valle, Radio Educación. Ok. Ah, ¿cómo no? Ahí estuve un tiempo como actor de radionovelas, como redactor, como conductor de programas infantiles. Y luego pero yo tenía muy clara la vocación de periodista deportivo, de comentarista deportivo, y siempre me habían atrapado las voces de Fernando Luengas, Ángel Fernández, Fernando Marcos. La generación de oro de Televisa. Correcto, el Mago Septién, todos ellos, pero particularmente el que me atrapó y me impresionó fue Ángel Fernández. Sin duda. Entonces, Sin duda. cuando se presenta circunstancialmente la posibilidad de escuchar en la radio una convocatoria que estaba anunciando Agustín González Escopeta, otro legendario. Sí, el legendario cronista, del ¿te acuerdas? fútbol en la radio. Correcto. Entonces yo llego a la casa y le digo a mi papá y a mi mamá, muy entusiasmado, que acabo de escuchar eso en la radio. Entonces respondo a la convocatoria, mando una carta, me hacen una prueba y finalmente debuto muy joven en el año 84 en un partido de fútbol por radio entre Cruz Azul y Toluca. Órale. O sea que yo creo que ya lo traía. Yo creo que tengo muy claro desde muy niño que me quería dedicar a esto. Fíjate, León Lecanda estuvo aquí hace poco y confesó lo mismo. Dijo que él, de niño, Sí, lo visualizó. habló de 5 o 6 años, Claro. y que le decían, ¿qué quieres ser de grande?
cronista deportivo, periodista deportivo. O sea, difícil que a esa edad se tenga una claridad sobre el futuro. De acuerdo. Pero qué coincidencia, porque yo estaba en Televisa en aquellos años. ¿Cómo no? A mí me tocó el temblor del 85 Claro. en Televisa. Y digo, cuando me tocó es que yo trabajaba, no el momento. Pero entonces somos contemporáneos, Beto. Por supuesto, me acuerdo perfecto de aquellos primeros años en Ayuntamiento 52. Exacto, en XW, que realmente trabajábamos fue juntos. donde yo trabajé, porque yo Claro. de Televisa hice muy poco. El gran Toño, Pepe y Burak son tan buenos que no pasaba ni el aire. Entonces yo hacía radio y ahí coincidíamos. Me En la acuerdo. XW, en la XAQ, en Ayuntamiento 54, que ahí se cobraba, no se me olvida. ¿Cómo no? Qué bonitos tiempos. Padrísimos tiempos de nuestros inicios, con cuánta... Tengo una nostalgia foto. se recuerdan. Espero que cuando Ay, esté sí. confesando esto Ponla, la por haya favor. encontrado. Ajá. Si no la platico. En la que Beto dirigía el programa Acción en la radio. Lo que ustedes ven en la televisión ocurría también en la radio y el conductor era Beto Murrieta y yo tenía la sección de fútbol americano. Y en uno de esos años cumpliste 1, 2, 3, 5 años y te llevaron pastel y se tomó una foto y yo estoy en esa foto. ¡Ay, Espero qué que en este increíble! momento esté apareciendo en la pantalla, dependerá de que la haya yo encontrado en mis archivos. Pero fíjate, ahí coincidimos. Buenísima. Yo creo que fue la única vez en la vida que trabajamos tomamos una foto juntos, juntos. hasta hoy. Sí, ¿Ves? sí, correcto, Era el destino. correcto. No, pero qué increíble y qué bonito que, por ejemplo, Enrique lo recuerda con cariño, pero me imagino que hay algunas personas que en ese momento no llegaron a sentir un poco de envidia, decir, oye, ya llegó este joven, literalmente, a ocupar un lugar que ya tal vez yo he estado picando piedra durante años para poder estar ahí. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque hemos tenido muchos invitados que cuentan de todo este trayecto para alcanzar las metas y esta es una historia distinta y también me encanta poderla compartir. Claro, yo creo que me fui abriendo camino poco a poco, porque además siento, y seguramente Enrique coincide, que los parámetros de aceptación de nuevos comentaristas ha ido ablandándose. Sí. Yo creo que era mucho más difícil en el pasado. Claro. Y todavía nos tocó la etapa de grandes periodistas deportivos, de grandes cronistas deportivos que estaban muy arraigados, muy establecidos, que pertenecían a una generación anterior. Entonces, era difícil. Yo llevé un proceso largo de reportero, de empezar a conducir programas y de ir poco a poco escalonadamente a subir en la profesión. Y fue difícil, pero creo que pues ahí con aprendizaje, con asimilación del oficio, lo fue uno adquiriendo eso para poder ir avanzando en la carrera. Y además, Shanik, ganar el micrófono en medio de todos los periodistas y todos los filtros que se tenía que pasar. Sí. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, no sé si ya estaba, pero Teodoro Cando era jefe de redacción o iba a serlo. Yo estaba en el Heraldo de México, a unas calles de Televisa, y Teodoro Cando era nuestro jefe de fútbol. Dos grandes periodistas. O sea, a ganar el micrófono ahí, a mí José Ramón me hizo picar piedra a cañón para dejarme grabar una sección de rugby australiano y salir en Deporte TV por primera vez en mi vida. Entonces, con todo respeto a generaciones nuevas, hoy el micrófono se agarra muy fácil, Beto. La verdad que sí. Antes, la neta, le picábamos cañón y tú acabas de platicar tu camino. Era difícil. Era difícil y yo me fijo mucho en la forma de hablar, en la forma de expresarse, de formular las preguntas y siento que sí, efectivamente, llegan muchos chavos entusiastas y que claro que hay que relevar las generaciones y lo entiendo perfectamente y renovar la plantilla de comentaristas tarde o temprano, pero sí coincido en que es más fácil, claramente es más fácil que antes, era mucho más complicado llegar a un micrófono en aquella Oye, época. cuando Quiero hacer dices- dos comentarios muy Sí, por rápidos, favor. Shanik, porque lo que comenta Beto me da pie a eso. Yo siempre que me preguntan los jóvenes de la Escuela José Ramón Fernández, que aquí colabora acá. con nosotros, de esta chamba, les digo, ¿saben qué? Tenemos un gran problema en este trabajo. Como todo se transmite a través de la palabra, cuando uno habla, transmite todo. Sí, se nota. Bueno o malo, se nota. Correcto. Entonces, el que tiene una sección, el que tiene un momento y empieza su discurso, pues ahora sí que ahí le va, ¿eh? Según él, lo que diga se va a notar. Correcto. Y Beto, la palabra transmite todo. Y además hoy, Shanik, estamos en tiempos en que lo mejor es ser chistoso. Sí. Y con el que soy simpático, se ven unos desfiguros muy feos. Oye, pero cuando alguien De acuerdo. es culto, cuando alguien lee, la verdad es que se nota. A mí me gustó mucho, en algún momento en una entrevista comentaste que tú vienes de una casa en donde te fomentaron mucho el tema de prepararte, de leer. ¿Has escrito 21 libros? Sí. A ver, cuéntanos un poquito, por favor. Nada más. Fíjate Nada que más. mi 21 mi libros. abuelo paterno y mi padre eran muy buenos lectores de los grandes autores mundiales
de la literatura universal, pero también muchos mexicanos. Entonces, y gente que hablaba muy bien el español. Okay. Mi papá me corregía muchísimo si me equivocaba en alguna cuestión ortográfica o gramatical o semántica o alguna palabra mal pronunciada, mal dicha. Entonces crecí con eso, pero siempre digo que no, mi intención no es utilizar un lenguaje cremoso, envolvente. Pero te sale de manera natural, pues es que eres culto, pues bueno. Gracias. No me gusta querer apantallar con un lenguaje inentendible, ¿no? Pero sí me gusta utilizar la palabra correcta para lo que yo quiero decir, ¿no? Y entonces eso me gusta mucho y creo que sí, la lectura te amplía mucho el vocabulario y para mí es un placer utilizar correctamente el español. Y 21 libros, ¿cómo es esto? Pues es qué locura, ¿no? O sea, de verdad. Un emprendedor. Qué talento. Gracias, Enrique. Pues me gusta mucho el medio editorial, publicar libros. Siento que escribo como periodista y me gustaría escribir como escritor. Okay. Ahora mismo estoy escribiendo y me cuesta trabajo desarrollar los temas y extenderme en los temas. Como que puedo escribir una columna muy concreta de algún tema noticioso de la semana, pues la escribo rápido, ¿no? Pero me estoy encontrando con la dificultad de explayarme, de desarrollar los Hacer temas. un capítulo de esa historia. Correcto. O más bien superarte, ¿no? A ti mismo. Y Después superarme a de mí todo mismo. lo que ya has hecho, pues la misma naturaleza ya te está exigiendo algo más. Exacto. Y hay libros de fútbol, hay libros de toros, hay libros de personajes de la cultura popular ¿Infantiles? mexicana. Hay un libro infantil de fútbol para niños muy, ¡Ay, qué increíble! muy sencillo de la historia de los equipos y muy elemental, muy concreto también, que publicó el gobierno de México hace algunos años. Entonces, sí, es una aventura bien padre lo del mundo editorial y cuidar muy bien que la publicación, el producto terminado esté muy bien hecho. Eso me parece importante. De estos 21 libros, ¿cuál sería el que dices, este es mi bebé principal? Bueno, el primero tiene un significado especial porque además lo prologó Jacobo Zabludovsky, es Órale, un prólogo muy bonito. increíble. Bueno. Qué orgullo. Y muchos más, pues hay uno que a lo mejor es un poquito más elaborado de vertientes del toreo mexicano, donde clasifico a los toreros. Yo sé que el tema taurino es muy polémico ahora, lo entiendo perfectamente, pero para mí ha sido una pasión, algo muy importante en mi vida y ahí hago una clasificación de toreros según si son artistas, si son pintureros, si son valientes, si son oficiosos, en fin. Entonces ese libro creo que ha quedado bien en el pasado. Y entonces ahora sigue, ¿qué tipo de lectura para que estemos muy pendientes? ¿Qué libro falta por Pues estoy escribir? escribiendo una autobiografía. ¡Ay, qué bien! Autobiografía Órale. que está padre, con autocrítica. Bueno, ya era hora también. Después de 21 libros, creo que toca también. Pues Con autocrítica, está con interesante autocrítica, eso. Enrique, sí. ¿A Pues, qué te refieres con autocrítica? Pues reconocer cosas que uno ha hecho mal, precipitaciones, malas decisiones. Pues difícil entender que hayas tenido muchas. Quizá no tantas, porque pues trato de pensar antes de actuar y de hablar, pero sí ha habido algunas situaciones que se me han ido presentando. ¿De laboral o personal? Laborales. ¿O abres un poco más tu corazón? Y bueno, sí trato de tocar mi interior, ¿no? A pesar de que uno vive con uno mismo, Sí. vivo conmigo, Sí. pero a veces cuesta trabajo conectar debidamente y con transparencia lo que eres y lo que piensas y lo que Ok. sientes y cómo percibes las cosas, ¿no? Entonces, creo que está resultando Un buen Va a ejercicio ser también, muy personal. interesante. Va a de ser muy autoconocimiento Y, también. y ¿no? sabes que es que también como periodista deportivo creo que te enfocas mucho en el tema de, ok, quién está bien, quién está mal, cómo estás sintiendo, no sé, la selección es un decir. Pero pues también es importante poder conocer ese lado humano de ustedes, ¿no? Saber que son vulnerables, que han sufrido por amor, que han salido adelante. O sea, todo eso también los hace mucho más humanos y conectar con la gente creo que también es parte importante en el proceso de la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, tratar de reflexionar, de profundizar y de que pues uno todavía se acuerda de muchas cosas, ¿no? Porque pues van pasando los años y Sí. se te van olvidando cosas, ¿no? Oye, Beto, no quisiera, digo, hay muchas vertientes con la charla contigo por el mundo fascinante que tienes, pero no quisiera que se vaya el tiempo, Shani. Quiero pedirle 2 comentarios. Sí. ¿Cómo recuerda él a don Jacobo Zabludovsky? Claro, ¿Y sí. cómo crees que lo debiéramos recordar todos los mexicanos? Porque yo fui uno de esos mexicanos que lo veía diariamente en Canal 2. Sí. Con todo lo polémico que fue su momento, sus Sí, épocas, qué buenas con todos preguntas. sus instantes brillantes, el terremoto, su transmisión, la llama, todo lo que hacía. ¿Cómo lo recuerdas tú y cómo crees que lo debiéramos recordar nosotros? Qué buena.
Fíjate que yo lo recuerdo con un gran cariño, admiración, respeto. Fueron 10 años todas las noches a su lado con el máximo periodista y en el noticiero de televisión más importante de la historia de México. Sí. Un hombre muy profesional, muy exigente, muy demandante, que no daba concesiones, un gran maestro, un hombre con un muy buen corazón, una buena persona, capaz de reconocer si se equivocaba en algo, ¿no? O si se excedía en un regaño, era capaz de tenía humildad, ofrecer una digamos. disculpa, tenía humildad. Y un hombre capaz de hablar de muchos temas, un gran conversador. Entonces lo recuerdo con un enorme cariño. Yo creo que él y mi padre son las dos personas que más me han marcado en mi vida. Qué interesante. Increíble, Sí, qué sí. interesante. Ya nos dio la nota, Beto. Sí. Oye, no, sí, pero... Perdón, continúa. Me interesa mucho. Sí, muy buen hombre. Le aprendí mucho, casi que siento a veces que me mimeticé un poco, caray. Probablemente. Oye, estás hablando como Jacobo, caminando como Pues es que Jacobo. también había mucha admiración. Estás jacobeando. Jacobeando. Y lo imitas porque acá Enrique imita a José Ramón pero Fernández ¿cómo? de una manera... Eso nunca ocurre. Que ya vino, ¿verdad? Por Sí, cierto, ya vino. a ser entrevistado. Y luego, ¿cómo debemos recordarlo? Pues esa es una excelente pregunta porque yo pensaría que hay que recordarlo como un hombre muy culto, muy capaz, muy inteligente, pero entiendo también la parte polémica por Por el México que era en ese momento. Correcto, por el tipo de México que le tocó vivir, por la alianza Televisa-Gobierno, que condicionó ciertamente su libertad periodística. No creo que él tuviera motivo de elección. Exacto. Él tenía que ser lo que tenía que ser. seguir Exacto. la línea. Sí, yo creo que hay que recordarlo como un gran personaje, extraordinario personaje, pero también comprenderé a aquellas personas que tengan una opinión diferente Distinta. o contraria Sí, a lo que yo estoy sin diciendo, ¿no? idolatrar a nadie, ¿no? Al final todos Sí, somos seres humanos, claro, ¿no? Cada claro. uno tiene un legado especial. Exacto. Interesante, muy interesante. ¿no? Y el reconocerlo. Exacto. Y ahora que están hablando de recordar, ¿tú cómo recuerdas esa etapa en la que te enfrentaste de manera directa a los protagonistas? Fue muy difícil porque a mí me mandaron a la guerra en el año 86, en el Mundial de México 86, cuando yo estaba muy joven y muy verde. Me pusieron a conducir el programa de resumen nocturno del Mundial en Televisa, en el Canal 2. O sea, la competencia directa a José Ramón Competencia directa. en el surgimiento de los protagonistas. cosas, sí, O sea, Entonces, te mandaron contra el Real Madrid en el Bernabéu. ¿Qué edad Totalmente. tenías? Yo ahí tenía, pues en el 86, pues 21. 20 años. No, wow. 20 años. Wow. Y sí, es decir, creo que salí adelante porque ya tenía un poquito de experiencia y lo pude sacar bien, pero obviamente no fue una competencia para ellos, porque ellos, para empezar, opinaban. Este era un programa de resumen informativo, que yo lo libré y creo que salió bien y no, en ese sentido pues sí cumplí, pero ellos opinaban, analizaban los partidos, a diferencia de nosotros, que era un resumen con una cantidad de imágenes. No es lo mismo México empató, aquí es el resumen, a Sí. por qué empató Correcto. México, por qué no ganó Exacto, México. exacto. Ahí hay que reconocer otro liderazgo de José Ramón. Sí, la Los visión. debates de hoy, que todo el mundo los hace, él los comenzó. Sí, él fue el Correcto. pionero. Así es. Y nos lo dijo. Sí, fue muy difícil, Shanika, entrar a eso porque sí, ellos ya tenían mucho camino recorrido, eran personajes muy establecidos. Aparte, fue el primer mundial donde apareció Andrés Bustamante, Sí. que es un hombre con una creatividad y una Silvana genialidad. Galván. Silvana Galván. Primer exacto. mujer Exacto. Sí, a hablando de salir. fútbol. Correcto, Sí. Silvana también. Entonces, pues realmente, pues era un hándicap tremendo para mí. ¿Estabas de ese lado y decías, híjole, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿O decías, no podemos imitar, no podemos copiar, tenemos que seguir defendiendo la línea? Qué buena pregunta. No, yo no llegaba a tener una capacidad de opinión y de decisión. Yo más bien me adaptaba a lo que me pedían pero sí, claramente, como aficionado al fútbol de toda la vida, me daba cuenta perfectamente que lo de ellos era extraordinario y que era muy difícil de competir. De competir contra eso, Claro, sí. Porque con todo el mundo fascinante que tiene Beto, pues José Ramón tenía el suyo. Sí, claro. Sí. Igual de preparado, igual de culto, igual de líder. Y pues no, si no... muy no- polémico, muy Sí. establecido, muy arraigado. Totalmente, ¿no? Y era una marca registrada. Era ¿no? la mejor versión de José Ramón. Era Me la mejor refiero versión. en términos de juventud, De plenitud, de fortaleza, correcto. de plenitud, Sí, totalmente de acuerdo. física y periodística. Exactamente. No, le exactamente. tocó a Sansón a las patadas, como dicen, ¿no? Ah, tal cual. Pero luego Así dio es. la nota Beto, hasta donde yo recuerdo, cuando ESPN se establece o se empieza a establecer, es como yo lo recuerdo, no lo conozco con precisión, tú eres uno de los primeros grandes nombres que se va para allá. Y el joven Murrieta ESPN, wow,
¿Cómo fue eso? ¿Nos compartes? Eso fue, Enrique, porque resulta que yo me había ido a vivir a España y al regresar en un invierno del año 2003 para transmitir la temporada de toros de la Plaza México y porque nacía la hija de mi hermano, entonces dije, voy a pasar estos meses en México y me regreso a Madrid en enero, febrero, ¿no? Pero casualmente Carlos Hermosillo, que fue contratado por ESPN, les dijo a las personas de ESPN que yo ya estaba en México, que venía a pasar las vacaciones de invierno del 2003 para el 2004, y ahí me contactaron. Entonces dije, pues ya no me regreso a España, 2003, y tomé la 2004. decisión de entrar ahí. ¿Te quedaste con deseos de regresar a España o...? Fíjate que no tanto. Me pareció que era una buena decisión, que En el momento. era el momento, que luego la oportunidad puede no volver. O sea, ya no estabas en Televisa. Estaba Era todavía asignación hacía de Televisa. cositas con Televisa. Ah, como corresponsalías, algo así. Corresponsalía ahí en Madrid. Pero entonces me convocaron, me contrataron, tuve una plática y nos arreglamos y entré a ESPN a fines de 2003. Entonces tienes más de 20 años en ESPN. Así es. Hoy cumplí 23. ¡Wow! Oye, y en esos veintitantos años, ¿cómo has sentido el tema del periodismo deportivo actual en ESPN? ¿Cómo lo vibras? ¿Cómo lo sientes? ¿Te gusta? Muy buena pregunta y muy oportuna. No me encanta todo lo que veo. Vengo de una forma muy clásica de hacer periodismo, muy pura, muy tradicional, donde se respetan mucho las formas, o por lo menos también es mi forma de ser, ¿no? Sí. Y veo cosas que, llevándome bien con todos, ¿no? Pero realmente me llevo bien Por con difícil todos. que sea. Sí. Me puedo llevar muy bien con todo tipo de personas, verdaderamente. Pero sí siento que ha habido excesos, por ejemplo, groserías, palabras altisonantes, vulgaridades, pleitos muy fuertes, fuertes, encarnizados, sí. que continúan en el corte comercial, que son reales. Son cosas que a mí me parece que... Sí, es agresivo, ¿no? que Digamos, resulta también. agresivo, que siento que el rating también se puede conseguir a través de una televisión Sí. más formal, Más real, hecha, más real, auténtica. Más auténtica. Oye, cuando hablas de estas ofensas o palabras, ¿te viene a la mente algún periodista? Bueno, me acuerdo de muchos pleitos allí, de varios, ¿no? De mi compadre Paco Gabriel con Álvaro, Paco Gabriel con Faitelson. ¿Con David qué, perdón? Sí, mi David, sales en todas. A veces todas. Ya mejor ven, papá. Sí, nos da nota en cada programa. Sí. Yo creo en una cierta atmósfera un poco más educada, más respetuosa, ¿no? Por lo menos a mí no me pasaría, no creo que me pase utilizar un lenguaje soez o decir groserías, pues no va conmigo. Sí, te sientes incómodo cuando eso Me sucede. sentiría incómodo. Sí. He estado en esas mesas, he estado incluso moderando esas mesas, he estado en medio de pleitos y pues trata uno de mediar, de atemperar, de repartir el juego. Que también se agradece, ¿no? Porque necesitas a alguien que no se Pues prenda, alguien que ponga no... un poquito de cordura, ¿no? Sí, de claro. cordura y de prudencia. Sí. Entonces, a mí particularmente no me gusta tanto ese estilo, pero entiendo que las televisoras lo buscan. Y para allá se ha ido, ¿no? O sea, Lo buscan, lo prefieren y lo propician inclusive, Sí, y lo lo fomentan. toleran. Claro, Sí, probablemente hasta lo fabrican en algunos casos. Pues fíjate que pudiera darse el caso. En el caso que yo he vivido, no lo veo prefabricado, fíjate. Ajá. Lo veo realmente como algo que surge en el momento. Pero la pólvora y el fuego inevitablemente explotan. Exactamente. Los y elementos luego ya están dados, ¿no? cómo se arreglan para que no haya esa tensión y digas, híjole, Pues nos no tenemos sé que cómo volver le a ver. harán, caray. Llegar a Dice trabajar... Beto, es su bronca. Yo no me meto. Sí, llegar a trabajar con tanto encono, Sí. pues para mí sería muy complicado, ¿no? Yo creo que sí podemos diferir y de hecho diferimos en temas torales del deporte, ¿no? Naturalizados o exceso de extranjeros, muchas cosas, pero en un marco que no se te vaya la vida en eso, ¿no? Y que no tengas que ofender al compañero que no piensa como tú, ¿no? Sí. Bueno, es que yo creo que también hablas desde la sabiduría, ¿no? Las experiencias que han pasado en tu vida. Ahorita, no. ¿Qué Es algo que, digo? no, ¿sabes qué pasa, Shanik? Ya se ha olvidado que el periodismo requiere de algo muy simple que se llama argumento. Exacto. Y como no se argumenta nada hoy, Sí, ya ¿qué no vas opinas a de la iluminación, Beto? Pues sí me gusta, no, pues a mí no me gusta. Y nos empezamos a pelear por la iluminación. Y no llegan a ningún absurdos punto. como ese Sí. son, digo, yo a veces escucho debates y digo, es que estamos discutiendo tonterías. Sí. O sea, queremos que la selección X, por ejemplo, juegue y gane.
¿Ok? Entonces, si no ganó, no ganó. Algo está faltando porque no gana. Pero cuando empezamos, no ganó, pero me gustó. No ganó porque solo faltó el gol. Ya siento que es un debate absurdo, Beto. Sí. Eso es muy importante, que nunca se pierda la argumentación, fundamental el comentario. Porque no hay argumentación, y con todo respeto yo les digo, es que son una mesa de borrachos. Sí. ¿Cómo ves, compadre? Pues ¿cómo ve usted, compadre? Pues a mí no me gustó, compadre. Pues a mí sí me gustó, compadre. Y se empiezan a pelear. Sí. Esto está bien. Pero entonces... Eso es bajar el nivel de la televisión. Sí, claro. Es mi particular opinión, Beto. sí. Yo siento que hay muchos Coincido programas contigo. que estamos oyendo argüende de borrachos y no debate periodístico. Totalmente de acuerdo. Coincido. Bueno, habrá que hacer conciencia. Me encantó el ejemplo que puso Enrique, porque sí lo he llegado a sentir en algún momento. Digo, no sé si estoy viendo una novela, si realmente están peleando, si está actuado, pero son actores o son periodistas. O sea, ¿sabes? Esta duda. Y cambiando un poco de tema, hay otro reto que creo que es importante sacar, que es los retos que se van presentando de salud en la vida. Y hay uno que a mí de verdad me impresionó. O sea, 4 placas, 17 tornillos. O sea, explícanos, por favor. Sí. Como yo no sé de qué hablan, a ver. Eso fue jugando fútbol en el 1 de febrero de 95. Allí en el Palillo Martínez, con el equipo de Televisa, jugábamos contra un equipo de la Liga Satélite y el portero de nuestro equipo se pegó contra el poste, pero faltaban escasamente 5 minutos. Entonces le dije, pues yo me pongo, pues faltan 5 minutos, yo me pongo en la portería, ya va a acabar. Con tan mala suerte que en esos 5 minutos recibí un rodillazo en la cara accidental y me fracturaron el pómulo, el malar, el arco cigomático, el piso de la órbita del ojo derecho. Beto. 4 placas y 17 tornillos en el macizo No me facial digas. de este lado derecho. A ver, Beto, yo en la época que mis hijas iban en la escuela, cuando vi el clásico juego de fútbol de papás, yo no juego. Básquetbol de papás, No yo juego. no juego. No, esos partiditos, yo soy el primero que dice no juega. En lo que pueden acabar. En lo que ¿verdad? acaban, Beto, Sí, no caray. me digas. Sí, en eso acabó terriblemente. Me operaron. Es una operación que ahora se hace por dentro de la boca. Entonces es menos invasiva, no quedan marcas en la cabeza de una cicatriz. ¿A ti sí te abrieron? A mí me abrieron, Válgame sí, Dios. y O sea, te abrieron, o sea, lo hicieron por... te bajan la cara. O sea, ¿te quitan la Te- máscara? La máscara, tal cual, te quitan No. la máscara. Clavos. Y entonces, ¿qué tornillos. queda, Beto, el cerebro Queda la cerebro pura- corriendo? Ay, está- lo visualicé, lo visualicé. Beto, Como no hay me una digas. película de Travolta y Nicolas Cage que se llama... Face Off. Exactamente. Ajá. Contracara le pusieron en español. Face Contracara, Off. sí. Face Off. No, Entonces no, te no, suben no, no. la cara otra vez, literalmente, te vuelven a coser. Y lo peor de todo es que al año siguiente, como las plaquitas se alcanzaban a ver por debajo de la piel, porque pues, la piel aquí es No, muy no, delgadita. no, nada más de pensarlo. La sacaron. Va de nuevo. Va de nuevo. Dios Entonces, para santo. encontrar las cabezas No, de los Beto, no esos juegos. tornillos. No, yo insisto, a mí ni me inviten a los duelos de papás. Sí. Oye, Enrique, un tochito. Yo no juego eso. Porque mira, accidentes, o nunca falta un joven loco que te la quiere cobrar y el de 20 y tantos se te deja venir y conmigo no cuenten. Pues sí. Claro. Beto, no me Tienes digas. razón. Oye, ¿y la Pues sí. recuperación fue dura? Fue dura, y aparte siento que durante mucho tiempo el ojo derecho como que lo tuve muy caído y el ojo en el centro de la órbita como inexpresivo, y ya después fueron pasando los años y bueno, sí quedó un poquito más caído, creo yo. No, pues yo te veo, o sea, si no lo platico... Yo o sea- jamás me di Tantito cuenta de más, nada. tantito más Beto. gacho. Oye, entonces Ojo no has derecho. vuelto a jugar desde ese entonces. Sí, jugué todavía muchos años más. Sí, claro. La pasión domina, Pero ya Beto. no, pero de portero jamás. Ya de portero no, y me ponía una banda como Raúl Jiménez. Ah, ok. Porque me daba miedo ir a cabecear y que me volvieran a dar el trancazo ahí, eso sí me daba miedo. Vámonos a una pausa, querida Shenik, ¿te parece? Ok, Y y- regresamos con esta exquisita charla. Pero con ¿qué te el parece joven. si, pues ya que está muy activo en el fútbol, ¿por qué no? Mejor vamos a una pausa y regresando al futbolito. ¿Te echas un futbolito ok. conmigo? Sí, Va a ser menos agresivo. Esto es de vagos. Esto no es y aquí de- no habrá peligro de- Menos ningún violencia. rodillazo. Ok, perfecto. Te lo garantizo. ¿va? ¿Sí? Perfecto, ¿Te muy gusta? bien. ¿Te asusta? Sí, no, venga, claro que Órale, sí, pues no claro se que diga sí. más. Querido Beto, ahí están las pelotas para ok. nuestro duelo. Entonces, ¿empiezo yo Cuando o- tú digas, la lanzas Ok, al pues centro. sale, va. Venga. Aquí está el gran Beto, ¿eh? Oye, Beto, yo te voy a hacer unas cuantas Uy, sí, preguntas cómo no. y... Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, 1-0. Oye, Sí, Beto, sí, claro. ¿alguna vez has abusado de esa cultura que tienes para dejar a alguien en jaque, ¿no? Tal vez en una mesa de debate en la que digas, pues voy a decirle alguna palabra que no, ni va a entender que le dije. Fíjate que
No, Shanique, no. Porque es un arma muy buena. En vez de estar diciendo un insulto, es ¿no? Pues sí, pero fíjate que no recuerdo ¡Oh, tirazo que haya del ocurrido, Beto! ¿eh? No recuerdo, bueno, ya te di una idea de lo que puedes hacer la próxima vez. ¿Le dices alguna? A ver, dime una palabra acá de estas que. Rimbombante. Ajá. Que seguro ni Enrique ni yo vamos a saber. ¿Cuál será, caray? ¿Cuál será? Déjame pensar. Por Es andar que esa es pensando. la estrategia, Beto. Shanique te distrae y yo te meto una goleada. Exultación. Exultación. Exultación, con L intermedio. Exultación. A ver, Del esa. de exultar. ¿Qué es exultar? Yo interpretaría a alguien que perdió los estribos. ¿Es correcto, Beto? No, exultación es como alegría. Alguien que ¡Golazo de Beto! alguien. Esto sí que es una exultación. Con razón tu exultación. Exacto. Alguien exultante. que llega exultante es porque está muy feliz, muy contento, celebrando esa felicidad. El staff está exultantemente Muy bien. celebrando Exultado. tu gol. ¿No? Bueno, vamos a seguir exultándonos con preguntas. Oye, a ver. ¡Gol de Beto! ¡Golazo del Beto! Ya vamos. Lo Estoy acercando. metió la defensa central. ¡Gol! ¡No, mírame! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Beto, tranquilo, respeta. déjame pregunto. Eres el invitado, Beto. Qué rápido agarras confianza, ¿eh? ¿Cuál es el periodista? ¡Gol de Beto! Ya remonté, Enrique. 4 ¡Qué en fila. bárbaro! ¿Cómo acabó el partido del siglo? ¿4-2 o 4-3? 4-3. Es el partido del siglo. Esta paliza no la veíamos. desde Italia, hace- Alemania. ¿Tú sabes que el partido del siglo se jugó en el Mundial de México 70 en el Azteca? Correcto. Entre Alemania e Italia. ¡Gol mío! 4-4. Bien, Enrique, bien. ¿La del Ya, triunfo? ya, sí. ¿La del triunfo? Ándale, La del triunfo. desempate, va. Desempate. Bueno, pero a ver, déjame preguntar. A ver. ¿Cuál es el periodista deportivo en la actualidad más sobrevalorado? Ahora sí. Sobrevalorado. Pusiste en jaque al buen Beto. Ándale, ya. Caray. Pues, ¡Gol de Beto! Lo peor- Caballero. Mira, gran victoria. ya lo tiene en la mente, lo tiene aquí en la lengua, dice, lo diré. sobrevalorado. Ah, Caray. vaya que lo pusiste en jaque. Que no sé quién, la verdad, no sé. Alguien que esté. Sí, que hoy como que pues esté en todos lados y que digas... ¿No aplica? Prefiero no. Pero ¿con qué contestar, empieza? querida. Con una letra ahí. Es que no. Es que Dices- depende de la valoración que cada quien haga. Ay, ¡Qué bien salió Beto! qué ya me bien, salió. Maestro. Lo romántico. No. La paró con el pecho, la bajó con la Está izquierda y bien. salió tocando con elegancia. Pues no sé, querida. Mejor me voy a guardar esto. Te voy a dar chance solamente porque diste una paliza de las buenas. ya, gracias. Está bien. Juegazo. Está bien. 5-4 me ganó. Exacto, dijo. Pero, Gran partido, mi Beto, gran juego. ahorita en el corte me vas a decir. No, es más, en esta nota, porque te voy a decir algo. A ver. Todos los ganadores en este programa hacen actos de bondad. ¿Eres generoso? Sí, ¿Te gustaría hacer algo por el prójimo? claro. Lo proyecta, ¿Sí? proyecta. ¿Con el doctor Simi? Sí, claro. Pues vamos a hacerlo, ¿te parece? Vamos. Y ahorita me vas a contar qué. Ok. Queridos amigos, seguimos en la Simi Colonia, aquí en San Carlos, en mi Ecatepec. Ya vieron el equipo de básquet que armé, les voy a presentar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian. Eric, Kevin, Raúl, Christopher. Ok, listos, nos vamos a echar un 21 y se va a poner muy bueno. Vamos. ¡Ah! 1-0. Listo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? 2-0, 2-0. Cristian. Y se acabó el partido. 3-0. Bueno, ahora vamos a la parte más bonita. Los premios del Dr. Simi. Queridos amigos, soy un buen perdedor, volví a perder, acepto mi derrota y el Dr. Simi le mandó una despensa a cada uno. ¿Qué le vas a decir a tu mamá cuando llegues con la despensa? Que me haga un arroz. que ya tenemos comida. Que le traje algo muy especial. Ya tenemos comida. Vamos a comer ya. Bueno, pues amigos, he sido derrotado, pero yo le pido a este equipo que me dé la revancha. ¿Me dan la revancha? Sí. Me dan la revancha. Sale, vámonos a jugar. La revancha, vámonos. ¡Bravo!
Híjole, qué paliza, ¿eh? Qué paliza. Oye, tú eres muy vago. Caray, Yo siempre presumo mi vaguez de catepense que soy, pero tú traes lo tuyo, ¿eh? ¿Qué tal? sí, estuvo reñido. Felicidades, mi Beto, felicidades, mi Beto. Oye, ¿ya le dijiste a Beto que tenemos un doctor Simi preparado para él? ¿No le has comentado? No, pero Y bueno. lo tienes muy cerca de ti. Sí, ya sé, pero bueno, Uy, ¿te mira. parece si platicamos de esto más adelante? Porque aparte tiene una historia muy especial el Atlante en tu vida, ¿cierto? Sí, cómo no. Pero hay unos chavos que nos encanta, siempre tenemos esta sección del Instituto de José Ramón Fernández, Ajá. que nos hacen una nota ahorita que se está viviendo el Mundial y no sé si te gustaría que nos acompañes a ver. Sí, cómo no, claro que sí. Vamos a ver. Hoy parece normal viajar a un mundial en avión, incluso que se organicen estas justas en 3 países distintos. Pero en 1930, para jugar una Copa del Mundo, primero había que sobrevivir a una travesía por el océano. Para disputar el primer mundial de la historia en Uruguay, varias selecciones europeas tuvieron que cruzar el Atlántico en barco. Entre ellas estaba Rumania, cuyos futbolistas pasaron cerca de 2 semanas navegando para llegar a Sudamérica. Durante el viaje, no solo descansaban, también entrenaban en espacios reducidos del transatlántico, convivían prácticamente las 24 horas y trataban de mantenerse en forma mientras que el barco avanzaba miles de kilómetros entre Europa y América. El largo recorrido reflejaba los desafíos de la época. De hecho, muchos países europeos rechazaron la invitación porque el viaje era demasiado largo, costoso y sumamente complicado. A pesar de todo, Rumania llegó a tiempo y se convirtió en una de las selecciones protagonistas de una de las mayores aventuras en la historia de los mundiales, porque antes de los vuelos internacionales, ir a una Copa del Mundo no significaba hacer escala, significaba embarcarse durante semanas rumbo a lo desconocido. Gracias, chicos. Como siempre, un gran trabajo periodístico. Beto, todos cuando empezamos deseamos una primera oportunidad. Exacto. Y nos encanta dar primeras oportunidades Muy bien, a los hijos del excelente. Instituto de José Ramón Fernández, Buenísimo. alumnos. Oye, y ahora sí retomando el tema del fútbol, creo que son muchas cosas las que te ha dejado tu padre. Una fue obviamente la cultura, el aprender a leer, a no quedarte ahí y también el amor por el Atlante. Claro, mi papá era atlantista y me inculcó esa pasión un tanto enfermiza que me llevó a... ¿Por qué enfermiza? Pues porque era pensar en ese equipo todo el tiempo y Sí. era un equipo que no triunfaba, que no era un equipo constante, ganador, era un equipo muy intermitente, que se iba a la segunda división, pero que tenía mucho arraigo popular y yo creo que ir a un equipo de fútbol es algo muy bonito porque te da un sentido de fidelidad, Exacto. de pertenencia. Correcto. La bandera yo creo que De no se cambia lealtad, nunca. porque eso no se cambia. De lealtad. Bueno, Los que tuvimos te a Álvaro. cuentan que Álvaro, cambiaron de equipo, híjole, y- como que y siempre... dijo le que sí, cambió. porque dijo, me cansé de irle al perdedor y pues ahora se siente bien no, que bueno, siempre ganen. Sí. No, yo no podía cambiar de Yo equipo. tampoco. Entonces, Entonces, tu eso. padre te heredó el Atlante. Ay, yo no sabía Heredó eso. el Atlante, íbamos los jueves y los domingos al Estadio Azteca. Mis cuadernos escolares están llenos de Ay, monigotes, de dibujitos, de El figuritas logotipo con del Atlante, me imagino que lo el dibujabas, escudo claro. y el uniforme del Atlante. Entonces fue una cosa muy bonita. Pero en mi es que, vida. Beto, Ha sido. fuera de la generación de Luis Miguel y de Andrade, no ganaron muchos. Yo no recuerdo otro título más que ese. Ganaron el de 2007 a Pumas, allá en Cancún. Ah, ok. El primer año que estuvieron en Cancún ganaron ese Sí, título, sí, pero sí, ciertamente son 3 títulos en 110 años. El Atlas tiene 2 en como 80. El Atlas tiene Entonces, 2. Yo soy Atlas rojinegro, ¿eh? Ah, eres Tienes rojinegro. que saberlo. Ah, mira, pues no me sé encanta por el qué. Atlas. A ti te lo heredó tu Me padre, simpatiza mi mucho. papi querido, que le mando un beso al cielo, le iba al América. O sea, yo no sé por qué le iba al Atlas, pero soy rojinegro desde, como tú, desde la infancia. Excelente. A mí, yo me enamoré de Chavarín, de Pepe Delgado, de Brambila, de Abel Mira, Verónico, Abel de Amaury da Verónico. Silva, del Claro, Pistache, el equipo Pistache, Torres. De ese Atlas me enamoré. Claro, Imagínate, precioso. niño de la primaria, de Claro. rojinegro. Años 72, 73, por ahí, ¿no? Exactamente, Claro. que nunca ganaba nada Sí. hasta que llegó Diego Coca y nos trajo 2 títulos Así que es. nos hicieron feliz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, Bueno, mira, pero como es dices, muy te da bonito. identidad, ¿no? Claro, Entonces, cada da vez que identidad. ves el equipo, no solamente ves a alguien al que le vas, que te transmite pasión, también te transmite recuerdos, amor por tu papá. Correcto, correcto. Muchos recuerdos entrañables. Hay fotos mías de, pues no sé, menos de un año ya con la camiseta Ay, del Atlante. no, qué ternura. En la carriola, en un parque y en casa de mis abuelitos ahí en la colonia Roma. O sea que sí, atlantista toda la vida. Y ahora estoy contento porque ya vuelve el Atlante a la primera división en el Estadio Azteca pronto. Y vuelve
yo creo que no me gustaría que hubiera vuelto si solo hubiera sido a través de la compra de una franquicia, que es la de Mazatlán, sino que hay merecimientos deportivos que respaldan este regreso del equipo Atlante. Es que, Beto, ya entraste al escenario de nuestro fútbol y hay una descomposición ahí que provoca lo que tenemos. Sí, totalmente. No tenemos una liga. Yo nunca entiendo cómo una liga de fútbol no genera futbolistas. Se reía Shanik de la analogía el otro día, pero le decía yo, oye, cuando vas a una panadería, hacen pan. Entonces, ¿por qué el fútbol mexicano no hace futbolistas? Beto, ¿por qué? Sí. No hay futbolistas. Sí. O sea, está bien fácil diagnosticar el fútbol mexicano. Yo siempre les decía, dime si esta ecuación es correcta. Tu selección de fútbol es tan poderosa en directa proporción a los futbolistas que tengas en los mejores equipos de Europa. Sí. Dime De acuerdo. si 11 jugadores de la Liga MX le van a ganar a 11 jugadores de la Champions League. Sí, no, desde luego que no. Y al no surgir futbolistas porque el sistema no propicia y no fomenta el desarrollo de futbolistas nativos, entonces llega este recurso que a mí me parece un poco barato de naturalizar. No es nada contra ellos porque claro que son mexicanos igual que nosotros, pero pienso que si el fútbol mexicano tuviera una mejor estructuración, en eso que tú comentas. Sí, es como un las semillero, formas, ¿no? Eso no habría es lo que está mal, claro, ¿no? Las formas. exacto, el ya taparle el ojo al macho y decir, como no tenemos suficientes, entonces Pues tráiganse al argentino, Pero al a ver, español, Beto, al naturalicemos a Carlos Reynoso, a Miguel Marín, a Ivo Basay, a Caviño. No quiero dar otros, no, pero no naturalicemos a cualquiera. Sí, eso es verdad. Entonces tienes razón, el fútbol mexicano pues tiene muchas carencias que claro que se reflejan en este tipo de situaciones. Y entonces yo de repente oigo programas en los que trabaja Beto y hay frases que a mí, te juro que sí me simbran, Beto. Un día oí, la selección mexicana mostró personalidad, solo faltó el gol. Sí. ¿Cómo? Solo faltó el gol. Imagínate que este podcast mostró personalidad, solo faltó la visualización. Pues si de eso se trata. Claro. ¿Cómo que solo faltó el gol, Beto? Claro. Y esas frases a mí, digo, a ver, repugnan. ¿qué es eso? Siento que estamos perdiendo el tiempo. Sí. Ayúdame, dame claridad sobre eso. No, sí, tienes razón. De hecho, esos viejos fantasmas y problemas de la mentalidad, que yo creo que pasan más por la concentración que por la mentalidad. Yo creo que ha mejorado la mentalidad en general del futbolista mexicano, pero claro que sigue faltando eso que se necesita para verdaderamente competir con los grandes. La vida está orientada al resultado. Pero retomando el tema de que dices, aunque Claro. pierda mi equipo, o sea, yo le voy porque me Sí. genera identidad. O sea, al final la afición de la selección nacional, pues es una afición que se siente orgullosa de su bandera, se siente orgulloso de que este grupo de jóvenes nos representen, ¿no? O sea, entonces Sí. como selección, que diga, como afición nosotros tenemos que estar en las buenas, en las malas y en las regulares y siempre pensar positivo, ¿sí o no? Sí, desde luego, pero también añadiría, Shanik, el exigir también, el apretarle a la selección cuando haya que hacerlo ¿Y también. cómo sería como aficionado el exigirle? ¿Cuál sería Yo la creo actitud que correcta? eso precisamente, el no cambiarse al lado contrario, como pasó en el partido contra Portugal, Así que de como pronto el dices. público se pasó al lado de Portugal. Eso sí me parece Sí. un exceso, una traición. Ah, pues Villamelones, todos los que... Un villamelonaje, por Dios. cambiar la bandera, sí apoyar, exigir, apretar, si es necesario abuchear, pero no cambiarte al otro bando. Eso No, sí ya me parece un extremo que no tiene que ver con esa identificación Sí, con esa y ese pasión, apoyo, ¿no? ¿no? Y esa pasión. Ahí Shanik y yo chocábamos porque ella es muy apasionada de la selección mexicana y lo hace con el corazón porque realmente quiere a la selección. Y yo soy un mexicano que quiere a México, pero le digo, a ver, yo voy a crear la selección cuando juegue bien. Y si no juega bien, ¿por qué lo voy a querer? Digo, no, eso lo piden en estos tiempos las marcas porque quieren que vayas y consumas y vámonos al Ángel. Pero si juega mal, jugó mal. Pero nos Sí, permite, este fenómeno del Mundial sucede cada 4 años y nos permite soñar, nos permite unirnos y sobre todo lo que le decía Enrique, en un país que está tan dividido, el Mundial permite que todos seamos uno, porque todos somos mexicanos. Puedes irle a la derecha, puedes de la izquierda, derecha, lo que tú quieras, pero al final todos somos uno a la hora del Mundial y ese fenómeno solamente lo provoca el fútbol. O sea, no creo que hay otro deporte que haga este fenómeno a nivel global. Sin duda. Y tú lo estás viendo con toda razón como aficionada. Sí, ¿no? porque pues Claro. como Y nosotros... mi cuarto mundial, Es que, señores. Shanik, es que cuando le das la visión periodística, creo que cambia las cosas. Yo creo que sí. Evidentemente, aunque seamos periodistas, deseamos que gane la selección, pero sí hay un filtro periodístico. Un análisis, un una diagnóstico. crítica, y un aparte, diagnóstico. claro. Así es. Y yo creo que va mucho con la cultura general del país. Fíjense, yo cuando fui a los Olímpicos de Londres, vi algo que me encantaría que pasara en México. Inglaterra es el país que inventó el fútbol.
Y estaba yo en el Estadio Olímpico de Londres, que tenía 70,000 personas, y estaba a reventar, y todos idolatraban a la campeona olímpica de heptatlón. Además, ¿quién me dice hoy las 7 pruebas del heptatlón? No, pues. Y Inglaterra vibraba por su campeona. Y yo le decía a mis compañeros, esto es cultura deportiva. El país que inventó el fútbol vibra por la campeona olímpica del heptatlón. Entonces, yo sí quiero a México y apoyo a México. Pero si tenemos una campeona mundial de ciclismo como Yareli Acevedo, por ejemplo, hoy, que es campeona mundial, México tiene que vibrar por ella. Y si no vibra es o porque los periodistas no saben comunicarlo o porque nos faltan comunicación, pero ella es tan mexicana como los 11 Lo que que pasa juegan es que fútbol. dicen, como no mueve. No mueve lo que mueve el fútbol porque no vende lo que vende el fútbol, porque no genera, entonces no le dan ese espacio. Y como dices, creo que eso también tendría que ser la conciencia del periodista deportivo para empezar a fomentar pues estos talentos que tenemos, ¿no? Aunque ahí se encuentra uno con el impedimento de los medios. Sí. Que, y del rating, y que sí, Pues sí lo lo que te digo, digo. genera rating. Pero Beto, hoy con las redes sociales, claro. con las redes sociales, ese es mi canal personal. Lo digo porque lo quiero decir. Sí. ¿no? Y lo justo sería también darle su lugar a otros deportistas mexicanos destacados que no son futbolistas. Porque entonces viene un segundo debate que dice, esos 11 nunca ganan nada y todo el tiempo hablan de ello, y ella sí ganó y nunca hablas de ella. Y entonces, ¿por qué sí, por qué no? Pero bueno, Sí. ¿estás de acuerdo, Beto? Buen punto. Oye, sí, antes totalmente. de eso, ya que hablamos del Atlante y de cómo ser fiel, Mira en las buenas, nomás. en las malas y en las regulares, Oye, está buenísimo. ¿a qué ese no lo tienes en tu colección? No, que va, está padrísimo, gracias. Y es el doctor Simi, que es el ¿Eh? deseado padre. y anhelado por todos. Mira nada más. Qué padre, qué maravilla. Espero que Me lo encantó. pongas en un lugar muy Por especial. supuesto, me encantó. ¿Qué tal? Oye, buenísimo, y con el escudo, la camiseta del Atlante, se ve muy bien el doctor Simi. ¿Cuál es el De Atlante? azulgrana. ¿Cuál es el azulgrana más histórico que has idolatrado, que has admirado? Y yo creo que los primeros que vi, que son los de los 70, donde estaba Rafael Puente, El Guama. Gisleno Medina, Gisleno Medina. El Perico González. Gisleno Medina, peruano o mexicano. Uruguayo. Uruguayo. Jugaba también, pues, Topollillo Montes de Oca, Marcos Rivas. Marco Rivas ¿Te Barrales. acuerdas? Marcos ¿cómo Rivas no? Barrales, Basaguren. Sí. Después ya llegó el Flaco Beltrán, Bonavena Ramírez. ¿te Tenemos acuerdas? que traer al Guama Puente, es otro que sale frecuentemente. Sí. El Guama, yo cómo lo admiro, qué porterazo. Yo respeto mucho a todos, pero lo que el Guama era en una portería, Sí. A nivel atlético, difícilmente. Muy fuerte. No, tenía unos alcances. Lo vamos a invitar. alcances muy valientes, Lo vamos sí. a invitar. Yo lo Es un admiro buen invitado. cañón al Guama. Sí, cómo no, cómo no. Atlantista. Es el primer portero del Atlante que me tocó ver, además con una enorme personalidad, el pelo largo, musculoso. Las fotonovelas, valiente, las fotonovelas que hacían él y el cuate Calderón, ¿te acuerdas? Exactamente. Eran los guapos Exacto. que salían con las guapas en las fotonovelas, que era lo de No, aquellos bueno, tiempos. sí, qué Cuando joya. querías leer de amores, era lo que se leía. Qué joya. Exactamente. No, Así no, es. pero aparte me encanta que como ahorita estás mencionando lo de las novelas, que también tienes esta versatilidad, o sea, además de los toros, además del amor por el Atlante, el fútbol y ESPN, estás en el Canal 11. Sí, eso me encanta, Shanique, lo esperé 40 años la oportunidad. ¿Cómo 40 crees? años esperando la oportunidad. Yo creo El que persevera alcanza. Pues sí, y tuve la fortuna de que el director anterior del Canal 11, un muchacho muy joven, Carlos Brito, le presenté un proyecto y él me dio la oportunidad. Y entonces es muy retador para mí hacer entrevistas a personajes diversos que no son deportistas ni toreros. Entonces es lo que me faltaba. hacer ¿Cuándo un programa. sale? Los miércoles, Enrique, a las 6:30 de la tarde en el Canal 11. Muy bien, tipo, sí. ¿a quién tienes de invitado? ¿Cómo? Pues poetas, escritores, cantantes, actores, directores de cine, directores de teatro, ¿Es difícil antropólogos, periodistas. cambiar de hablar de temas Sí de es deporte difícil, a sí es hablar con difícil. él? Considero que tengo una más o menos cultura general, sí. pero eso no Confirmado. Gracias, Enrique. Confirmado. Pero eso Ya, no claro. te hace un entrevistador, conocedor automáticamente de temas como la antropología, por ejemplo. ¿no? Es que es otra cosa bien importante para Betty, perdón que vuelva a interrumpir. Hay gente que platica con y dice, ya hice la entrevista. No. te confundas en platicar con a entrevistar. Entrevistar. Quien entrevista va a fondo, llega, tiene una estrategia, busca un objetivo. Eso es. Hay mucha gente que platica, estoy entrevistando. No, usted no entrevista. Usted se tomó una foto y le dijo hola a alguien. Pero eso no es entrevista. ¿Estamos de acuerdo, Beto? Es Totalmente duro, de mi acuerdo. Enrique, ¿eh? No, pero muy claros los conceptos. Sí. Porque yo creo, de hecho, que la entrevista no es una plática. Puede tener momentos de plática, de conversación incrustados, pero en esencia es un ejercicio periodístico a través del cual
un entrevistador hace preguntas para obtener respuestas. Exacto, Tan sí. sencillo como eso, ¿no? Sí. Puede haber intervalos de un poco de plática, pero en esencia es preguntar para obtener respuestas. Exacto. Así que lo Vas tienes a un objetivo, muy claro, vas a... Ir fluyendo también, ¿no? Así Con es. lo que... Es que, insisto, es que son los tiempos de hoy. Sí. O sea, si yo me encuentro mañana, no sé, al Premio Nobel de Literatura, le diré, mucho gusto, es un placer, pero no lo entrevisté. Sí. Y hay gente que piensa que lo hizo. Exacto. Siempre tenemos como esta costumbre de pedirle al invitado que nos dé pues un consejo, algo que le puedas compartir como dice Enrique, a los jóvenes o a las personas que nos están viendo a partir de toda tu experiencia en el medio y en la vida. Jóvenes que se dediquen a lo que sea. O sí, o también O que un quieren consejo emularte, o que quieren, bueno. iniciar. o un consejo en general en la vida. Mira, tú eres un guerrero y ya no hablamos de lo que te pasó en el pulmón y todo, pero no, hombre, tienes que hacer ese libro de tu vida. Oye, sí, muchos achaques. Pues les diría que sigan adelante con sus valores, con educación, con respeto, que se cuiden, que disciernan, que no crean todo lo que ven en las redes sociales, que mantengan una línea de valores morales durante toda su vida. Eso sería lo que se me ocurre decir ahora. Oye, Beto, tienes una mente muy ágil, muy brillante. Me lo pidió la producción hace rato y se me fue. Pero estoy seguro que puedes desarrollar muy rápido tu once ideal. Histórico. Con eso nos Del despedimos. fútbol Me mexicano. encanta, me encanta. Lo puedes hacer, sí puedes. A ver, vamos a ver. arranquemos. Pues, portería, perdón. Pondría Campos. A Jorge Campos. Siempre Todo el nos mundo ha ponen. puesto a Campos el Sí, mejor portero de la siempre. historia. Sí. Pondría a Nacho Flores, pondría Nacho a Flores. Salcido, a Márquez, a Suárez, pondría obviamente a Cuauhtémoc Blanco, a Edson Álvarez, a Benjamín Galindo. A Benjamín Galindo, qué interesante medio campo, ¿eh? Luego pondría a Hugo Sánchez. El delantero está muy interesante, Hugo Sánchez. Sí. Se está quedando en la banca el Chicharito. ¿Se va a quedar ahí o Se no? va a quedar en la banca, Se va sí. a quedar en la... Sí. Lo siento, Chicharito. Te has quedado en todas, brother. Luego pondría, ¿sabes a quién? A Carlos Vela. Ah, ok. Que aunque no le interesaba mucho jugar en la selección, Nunca, como que siempre le hizo el feo. un gran jugador, extraordinario. Y me está faltando uno, ¿verdad? Sí, del otro lado. Del otro lado, ¿a quién pondríamos? Ay, caray, ¿quién puede ser? Ideas. Híjole, pues, o metemos un volante más pues vamos a poner a Manuel Negrete también ahí. A Manuel Negrete, Ándale, muy bien. para rematar. Ese es el once histórico de Beto Murriete. Querido Beto, eres un gran personaje Gracias, qué gusto. para el periodismo Muchas mexicano. gracias, muchas Y ha sido un privilegio por tus tenerte aquí. palabras. Ay, que se Gracias por sienta tu ese aplauso, presencia, que por Dios te favor. bendiga y sigue triunfando. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado y yo voy a estar muy pendiente de ese próximo libro porque sé que va a estar muy Ay, interesante. me dará gusto que lo leas. Gracias, Shanik. Muchas Ya gracias. quedamos con eso. Muchas gracias. Doctor Simi, gracias a usted.